Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello. Con José Israel Cuello vamos a hablar temas importantes de política, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. José Israel, bienvenido de nuevo a Tribuna Nacional. Gracias por tu invitación. Vamos a ver qué temas tienen en la agenda. ¿Cómo tú ves la situación política con miras a las elecciones, ya que está a la vuelta de la esquina del 24? Bueno, se van definiendo las candidaturas. La candidatura de Abinader es una candidatura natural. Primero, porque la Constitución no se lo prohíbe. Y segundo, porque ellos no tienen un candidato mejor que ese grupo. El problema es si enfrenta unidos a los PLDistas o se los enfrenta divididos. Porque esa suma no es muy distinta a la de la vez pasada. Que no se anuló porque íbamos separados. O sea, las elecciones dominicanas carecen de elementos sorpresivos. Van 3 candidatos. Porque la posibilidad de unir a Leonel y a Danilo es prácticamente nula. Es una enemistad que está enraizada ya en muchos gobiernos y todo lo que ello significa. En consecuencia, ellos irán divididos. Ahora, ¿qué capacidad tiene? Pero se dice que anda una comunicación de 300 y pico de miembros del comité central del PLD que está buscando la unidad con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Mira, eso no lo junta nadie, ni que lo decidan ellos. Allá hay enemistades muy grandes, muy profundas. Las enemistades más dolorosas son las enemistades políticas. Digo, las familiares también son muy fuertes. Cuando un padre se distancia por enemistad de un hijo, de una esposa, eso es terrible. Pero en el caso de la política son los problemas de los intereses. ¿Tú has visto hasta qué punto se puede dolar en el Estado? El ejercicio del dolo. ¿Hasta qué punto? Ahora ya, hoy aparece ya, o en estos días está apareciendo un expediente contra los gobiernos de Leonel. O sea, ese conflicto está ahí.
¿Por qué no lo habían hecho antes y precedió? Estaban a punto de perimir el expediente del Ministerio de Industria y Comercio, que todo el mundo sabía que existía y a quién beneficiaba. De manera que por ese camino de la malquerencia, ellos van a la derrota de nuevo. Pero el origen está en el dolo, en la capacidad de donar, que no es un error de prosodia. Entonces, tú descartas la unificación del PLD y la FUPO. Mira, lo que deciden las elecciones, ¿qué capacidad tiene uno de ellos de concentrar la mayoría? ¿Cuál tú crees que tiene más incidencia? Bueno, hasta ahora, por el desguace que ha hecho el gobierno con los de Danilo, probablemente los de Leonel están muy fuertes. Pero ya comenzaron a darle champeo a Leonel. Nada de eso es de principios, eso es de finales, eso es de fines. Los objetivos de destruir en política. No es muy constructivo, pero es el encuadre político que hay. ¿Va a incidir en las elecciones en el elector la política del gobierno anticorrupción? Sí, claro, está incidiendo, claro que sí. Claro que sí. Va a incidir, es determinante. Más que la seguridad ciudadana y el alto costo de la vida. Nada de eso, la garata por el dólar. El ejercicio del dolo. Esa es la garata que está sobre la mesa política. Ahí no hay escrúpulos de nada y probablemente sean ventiladas cosas muy sorprendentes en la vida dominicana. Sí, ¿cómo así? Porque hay demasiados expedientes viejos. Hay demasiado. Ninguno han perimido. Claro que sí, que han perimido. Las cosas que pasaron en el gobierno de Leonel, en el primer gobierno de Leonel, 94, 98, esas perimieron hace días. Esos delitos. Pero están sedaciando del método de Andino. No, pero el método de Andino comenzó en el tercer gobierno de los PLDistas. En el cuarto gobierno de los PLDistas. Todavía había mucho donde cortar. Imagínate tú que ese expediente está fundamentado en una discrepancia familiar, en un dolor de un divorcio, de un desaire amoroso. Ese es ¿qué te digo yo? El meollo. El meollo no, el meollo es el dolor. El origen de la planta de la denuncia. Un desaire. Y independientemente del respeto que merece de Andino, porque hacer un metro no es cualquier cosa en cualquier ciudad del mundo. Eso no es una obra cualquiera. Y eso merece respeto. Que se pone a jugar con su mujer y la hiere, se busca un lío. Sobre todo si está en política. Porque la política, la imagen del político debe ser inmaculada o aparentar serlo. De manera que por ahí hay donde cortar mucho. Ahora, el país debe recordar que independientemente de todo eso y del origen del conflicto, si el dolo se comprueba, debe cumplirse. Pero así como a los delatores se les dan atenuantes, a un hombre que hizo cosas tan importantes en un gobierno debe hacer un tratamiento diferente. Porque hay otros que no hicieron nada. Sí. Y lo que hicieron fue dar uña. Entonces eso es diferente. Pero las leyes prohíben eso, Sí, el dolo. No, y sobre todo en el caso de Andino, hay mucha desorganización administrativa. Mucha ligereza en la administración. Porque eso fue muy improvisado. Pero por encima de eso,
Él hizo 2 líneas de metro en esta capital. Y eso no es cualquier cosa. Es más, él hubiese estado al frente de ese seguimiento que ha hecho este gobierno. Inauguró ayer el pasado lunes un teleférico de los Alcarrizos. Él nunca hubiera hecho esa obra, nunca, porque es un detalle de urgencia que va a resolver problemas para muchísima gente, pero que no tiene una visión de futuro del desarrollo del metro. Esto es una isla pequeña, esto tiene el tamaño de cualquier capital grande del mundo. Bueno, Madrid es lo que es la República Dominicana, nada más. ¿Cómo? Madrid, exactamente. Nada más eso. Entonces, la posibilidad de que el metro cruce la ciudad y llegue hasta Santiago, había que contemplarla eventualmente. Fíjate que el concepto del metro nace con la República Dominicana. Sí. El metro de Londres se inauguró en 1844. De Sancha. No, el metro de Londres. Aquellos trenes eran trenes de carga, Sí. no tanto de pasajeros. Si era por pasajeros quebraban. 3 gente, un inspector de escuela que se montaba y iba a hacer su trabajo en otra provincia. Pero ahora no. Ahora la carretera Duarte no se puede seguir haciendo. Eso sencillamente está vencido ya. Por la masa que se transporta. En consecuencia, había que concebir el metro con vocación de llegar a las ciudades más importantes. Hacia el este, te puedo dar un número, al norte, se movieron 2.500.000 personas en el feriado del Día del Trabajo. 2.500.000 personas. Ya tú sabes, gastando combustible, gastando cosas. Y las avenidas estaban con centenares de vehículos detrás de otros, corriendo a alta velocidad. Sí. Que si uno frena, lo llevó el diablo. De manera que esa cosa hay que contemplarla. Yeah. La única solución es un tren. Y un planeamiento, no es que destruyamos las carreteras, ni nada de eso, pero que el tren le quite una parte del flujo y garantice viajes regulares, de hora a hora. Es una de las virtudes del tren, que pasa por una estación a tal hora, pasa por la otra a tal hora. José Israel Cuello, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. José Israel, ¿cuál es la solución a los precios
que tiene los artículos de primera necesidad, que la población está al grito? Mira, estamos en un doloroso espasmo inflacionario que cubre el universo, como la pandemia cubre el universo. Pero la gente no se da cuenta. Pero hay que decirlo, ¿de dónde es el origen de la situación? Tú y yo estamos oyendo la gente protestando por el alto costo de la vida desde que nacimos. En el 61, ¿qué fue la política de Balaguer? Rebajar supuestamente los artículos de primera necesidad. Se fue al exilio y en el 66 volvió y fue la campaña que quién te rebajó los artículos de primera necesidad. Sí. Pero el de ahora obedece al espasmo mundial de precios que provocó la pandemia. Y ahora la guerra. Y ahora se acentúa, se coge de mano, se empalma y potencia con la guerra. Porque la guerra lo define además alrededor de determinados artículos. Sí. Alrededor del petróleo. Fíjate que el hecho de que los rusos y los chinos hayan llegado a un modus vivendi con el petróleo que antes no habían llegado, ha hecho que comience a bajar el petróleo. Entonces, ¿Está bajando? Está bajando el precio? Sí. Veremos el momento en que felizmente se retorne a los precios de acuerdo a los costos de la energía, porque hasta ahora hay un financiamiento del Estado en el consumo petrolero para que no se disparara lo que correspondía en el pasado inmediato. Ahora va a haber un tiempecito que no se mueva, pero va a comenzar a moverse hacia abajo si se sigue moviendo hacia abajo el precio internacional. En cuanto a esa guerra tan penosa, todas las guerras son penosas y terribles, un concepto disparatado. En cuanto a esa guerra tan inesperada, vamos a decir, políticamente Ucrania ganó la guerra, pero militarmente es difícil, porque no hay posibilidad de comparar las capacidades de Ucrania, a pesar del apoyo de Occidente y de las grandes potencias de Occidente, con la capacidad rusa. Pero Rusia es tan débil la situación que los soldados que combaten son los presos más comunes. No presos políticos. No. El preso político se pasa de lado. Ese sí lo entiende rápido. Preso probablemente de la mayor indignidad posible. Gente que no pelea sino para escaparse o para buscar la libertad. ¿Y por qué el ejército ruso no pelea? Porque en la mayoría en los niveles superiores del ejército no se entiende la guerra. Porque el acta de Minsk de 1991 disolvió la Unión Soviética, de mutuo acuerdo entre todas las naciones que componían la Unión Soviética. Y ese enfrentamiento con Ucrania lo van a tener con Bielorrusia, lo van a tener cuando salgan de ahí, van a otro sitio. Tayikistán, Tintán, que hay muchísimos tan. Con todo eso lo van a tener. Ellos vivirán en la medida que cada uno de esos plantee su independencia. Su independencia. Es decir, que eso será. Ya lo tienen con Moldavia, larvado, todos están larvados. Eso será una eternidad de guerra. ¿Cómo se hablan de echar para atrás eso? Si eso fue prácticamente la necesidad rusa de quitarse de arriba esa carga. Hay un momento que las colonias le cuestan más a los colonizadores que lo que sacan de ellas. En ese momento, si hay gente consciente dentro de los colonizados, se plantean las guerras de independencia. Es el caso de Ucrania. ¿Cómo llega al poder este señor, Zelensky, en Ucrania? Él es actor de cine y de teatro. Y como actor de cine hizo una película que yo he visto, por suerte, burlándose de los políticos, de cómo prometían cosas que no hacían. Y en esa condición un productor de cine fue y le dijo, pero tú eres el candidato. Tú tienes que ser candidato porque lo que tú estás diciendo a los políticos vale para todos los políticos. Y así ganó las elecciones.
sin hacer nada. Y entonces le tiraron en los pies una guerra. Y lo está haciendo bien, porque ha logrado representar a su Estado, a su nación. Y ha logrado definir los valores nacionales de Ucrania, que estaban opacados por un dominio ruso de varios siglos. Pero hay que recordar que Kiev fue antes que Moscú. Y que el centro del mundo eslavo era en Kiev que estaba. Y de la cultura. En esas condiciones, la guerra está políticamente ganada por Ucrania, pero militarmente es más complicado. Ellos tienen la oportunidad indiscutible de rescatar su territorio, que ya hace varios años Putin había mermado. Pero que se cuiden de avanzar 1 milímetro más de su territorio. Los rusos. Los ucranianos. Sí, porque le pueden coger el gustico de avanzar. ¿No? Que se limiten a rescatar lo que fue suyo alguna vez. Que lo pueden reivindicar, porque fue ahorita que Putin se lo cogió. Aunque esas poblaciones se habían mezclado mucho. Esas naciones periféricas, sobre todo porque al ser periféricas de Rusia eran también periféricas de Occidente, tenían muy debilitadas las nacionalidades. Y los rusos de alguna manera iban ocupando, en términos de nacionalidades, esas zonas fronterizas, pegadas al espacio. Pero lo propio podrían decir los checos con respecto a su pegadera del mundo soviético. Porque realmente después de la Segunda Guerra Mundial Rusia ha tenido, y ya pierde cada vez más, 2 paquetes coloniales. El paquete histórico derivado del Imperio Ruso y el paquete que anexó después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del repartimiento de la repartición del mundo con Estados Unidos y Europa, que son los países que se adhirieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Los primeros eran los colonizados originalmente por los zares y el zarismo, y al mundo socialista que juntó 3 paquetes. Rusia tradicional, el paquete histórico anexado en diversos tiempos que constituyó la URSS, y el campo socialista que incluyó los países periféricos de una periferia más próxima a Occidente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Hungría, Yugoslavia en principio, que aunque se separó, siguió siendo socialista pero no prosoviética. Y así por el estilo. Yugoslavia no volverá nunca, ni de juego, a ser ocupada por los rusos. Esa definió su nacionalidad con una fuerza enorme. Naturalmente, muerto Tito, se debilitó esa nacionalidad y ahí está pulverizada. José Israel, retomamos el tema del alto costo. ¿El gobierno podría bajar los artículos de primera necesidad? Los artículos bajarán cuando se estabilice la economía. La inflación en Estados Unidos anda en un 7%, porque están recogiendo ahora el dinero que dieron durante la pandemia. Se no van a recoger nunca. Esa es mala costumbre americana de imprimir dinero y dejar la mitad fuera. No recoger más de la mitad. A veces mucho. En Venezuela está la inflación en 288%. Bueno, lo de Venezuela es el desastre normal de esos gobiernos populistas que terminan empobreciendo a las poblaciones. ¿No afectaría el alto costo de la vida al gobierno de Luis Abinader? Sí, claro, lo puede afectar. Pero no, las elecciones se deciden en la una peleadita. Ahí se decide. O sea, Abinader no va. Es el 50+1. Bueno, en primera vuelta. Pero él puede hasta en segunda vuelta ganar. Lo que es que la división es muy fuerte en el PLD. Se alía más fácil con Abinader que entre ellos. ¿Tú crees?
¿Tú crees? Que el PLD se podía unirse más fácil a Luis Abinader y al PRM que a Leonel. Y Leonel más fácil a Luis y al PRM. Se unen de acuerdo a las necesidades de cada uno. Si miden que unidos llegan al poder, después ajustan el poder en su compensación. Ya. Porque en definitiva el que gane la presidencia compensa. Sí. Y estos no son gobiernos honrados en esos términos. Puede haber gente honrada personalmente, pero hacer trampa y vagabundería es la esencia de estos gobiernos. ¿Tu porcentaje que tú le das a Leonel? No, yo no llego a esos números. No. Yo no llego a esas precisiones. Eso lo hacen los encuestadores. ¿Tú crees en las encuestas? Bueno, las encuestas sirven para mucho, incluso para engañar a la gente. Pero Dorín, lamentablemente, no está vivo. Él era experto en eso. Se fue con la epidemia. Se fue, sí. Paz a su alma. ¿Eh? Era muy amigo tuyo y amigo mío. Sí. Te tenía mucho aprecio. Me decía que tú eras su líder en el PSD. José Israel, Pero él ejercía en otros sí. en otros José Israel, territorios. lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo haya concluido. Un mensaje a ese pueblo que te está mirando tanto aquí como fuera del país. Bueno, le debo decir a quienes nos escuchan que el parto social y político que implican todas estas crisis montadas una arriba de otra, registra un momento muy importante en la historia humana, que es la muerte de los combustibles fósiles. Eso nunca volverá a ser lo que fue. Y que la oportunidad de independizarse del combustible sólido es accesible a cualquier nación, por pequeña que sea. Es un problema de química, de separar el agua de la sal, que es la mayor fuente de agua que tiene la naturaleza. Y si el hombre no logra eso rápidamente, todos los problemas climáticos quedan vencidos. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuello. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.